Bueno, vamos a empezar. Ayer vimos todo lo que era domicilio, tipo de domicilio, pero vamos a lo básico, ¿qué es la cédula? Cuando hablamos de cédula estamos hablando de papel, no hablamos de cadena, ¿sí? Para que quede claro esto, porque por cadena ahora se han simplificado muchas cosas, pero vamos a hablar solamente de lo que es papel, ¿sí? Todo lo que no debería existir, pero todavía existe. La cédula con notificaciones por papel. Dice el artículo, no vamos a hacer lo mismo que hace Alejandro, voy a seguir lo que dice. El 149, no tenemos fuerte. Claro, no, pero tiene voz fuerte. 149. Artículo 149. Contenido de la cédula. La cédula de notificación contendrá 149.1 nombre y apellido de la persona notificada o designación que corresponda y su domicilio con indicación del carácter de este. En referencia a eso, enumera 5 puntos. 149.2 juicio en que se libra, juzgado y secretaría en que tramita el juicio, transcripción de la parte pertinente de la resolución, objetos claramente expresados y no resultare de la resolución transcripta. En el caso que acompañase copias de escritos o documentos de cédula, deberá contener detalle preciso de aquellas. Esos son del 149.2 al 149.3. Bien, entonces dijimos que es a quién va dirigida, el domicilio, el tipo de domicilio que es, el juzgado, quién la firma. Puede ser que salga por secretaría o por un abogado. ¿Sí? Si sale por secretaría, es librada por secretaría, la firma pro secretario o el secretario, y esas cédulas van a una planilla, se vuelcan en una planilla, y esa planilla se lleva con las cédulas a la oficina de notificaciones. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Si la firma el abogado, ¿cómo va a proceder cuando la firma el letrado? Entonces, cuando la libra el letrado, dice el 151. Sí, artículo 151, diligenciamiento, 151.1. Las cédulas podrán presentarse por los letrados directamente y bajo su responsabilidad en la oficina de notificaciones. Si se dejaran en secretaría, se enviarán a la oficina de notificaciones dentro de las 24 horas. Las cédulas deben ser diligenciadas y devueltas a secretaría en la forma y los plazos que disponga la reglamentación de la superintendencia. Bien, vamos por partes. Dice que el 151 la firma el letrado y apenas comienza, ¿qué dice? Para que quede esto claro, porque ya nos pasa a menudo. Retirar, ¿qué dice? Dice, las cédulas podrán... Está ahí. Las cédulas, nada más. Mandamiento no habla. El 151 en ningún momento dice mandamiento. Dice solamente las cédulas podrán ser retiradas por el letrado, llevadas y presentadas en la oficina de mandamiento de notificación. ¿Sí? ¿Qué a veces nos pasa? Algunos letrados, o a veces hay gente nueva en la mesa de entrada que puede retirar el mandamiento y lo lleva directamente esa persona a la oficina. No se puede. Son solamente las cédulas. Todos los mandamientos que sean librados son librados por secretaría. Entonces, esos mandamientos tienen que ir volcados en la planilla para ser presentados en la oficina. Ahora, dice que deberán ser diligenciados dentro de lo que estipula la superintendencia. En el reglamento, en el artículo 64 del reglamento de la oficina, dice: las que son domicilios denunciados deberán ser diligenciadas dentro de un término que no exceda los 4 días hábiles. Los denunciados. Los constituidos, que no excedan las 48 horas. Los que son de carácter sumarísimo, dentro de las 48 horas, y bajo responsabilidad de la parte actora, igual que constituido.
tenemos 4 días, ¿sabes? Están mal acostumbrados algunos abogados acá. La culpa no es de ellos, es nuestra, porque nosotros en la oficina entran las cédulas en el mismo día en nuestra oficina. No vamos a generalizar. Y por lo general, a más tardar en 48 horas, están todas diligenciadas. Si alguien puede objetarlo, no lo pueden objetar. Está diligenciada dentro de las 48 horas y ese es un lujo que tiene la oficina y no es un mérito mío, sino del equipo de la oficina. Todo es mérito de ellos. Gracias a ellos por ese mérito. Pero no, si quieren apláudalo porque es mérito de ellos. Parece poco, pero que una cédula esté diligenciada dentro de las 48 horas, civil, penal, mandamiento de embargo, lo que más puede llevar es un mandamiento de desalojo, que ahora vamos a tocarlo, que puede extenderse un poco más. Pero todas las diligencias que entran a la oficina, dentro de los 4 días, o sea, si entra un lunes, el viernes, por lo general están todas diligenciadas y pueden ir ahora, si quieren, a ver los casilleros, están todos vacíos y mañana a primera hora están de vuelta a la cédula. O sea, eso es el esfuerzo de los chicos, el empeño que les ponen, la voluntad del trabajo, que eso no está ni en este reglamento, no está ni en este código, ni en el de Nación, ni en el de ninguno. Es exclusivo trabajo que hacen los investigadores y los que están en la mesa de entrada, los que nos llevan todos los días o que nos envían, pueden dar fe de esto. Nos envían la cédula y el otro día ya están, las que son constituidas ya están por lo general todas de vuelta. Y esto es, como ayer decía el doctor, no ponerle trabas en la rueda a la justicia. Y acá viene una parte que nos da gran satisfacción, porque por ejemplo, no todos, pero hay algunos letrados que no realizan las cosas como deberían, y entonces, fíjense, siempre la cadena se corta por el eslabón más chico. Cuando va el cliente a decirle, mirá, ¿qué pasa con mi juicio que no sale? ¿Qué pasa que no ¿sabes qué pasa? Que con notificaciones no hace la cédula, no. Y nos ha pasado de que ha venido esa persona, mirá, vos sabés qué pasa que no notifica, perdón, qué causa es que, mirá, acá no ha entrado nunca esta cédula. O mirá, entró el 10 y el 11 ya estaba de vuelta. Entonces, nos usan diciendo que, bueno, la culpa la tienen los notificadores que no hacen la diligencia rápida. Esto que tenemos acá, que es la reglamentación, la cumplimos y nos excedemos en cumplirla. Pero para que ustedes tengan en claro que es 48, 74 días hábiles. No puede pasar que por ahí vamos a un domicilio, que cuando hablamos del tipo de domicilio, dijimos que es constituido, el real, el denunciado. Los casos que más problemas pueden llegar a traer son los de defensoría, porque los de defensoría por ahí reciben el domicilio y nos dicen, por ejemplo, el barrio Las Raíces, casa 4. Bien, el reglamento dice que tiene que tener el nombre de la calle, el 149, el nombre de la calle, la numeración, y a veces no se cumple con eso. Dice Las Raíces o El Escondido, casa 20, casa 30. Los invitamos a que puedan venir con los notificadores de nosotros a realizar esas diligencias para que vean cómo es buscar una casa, por ejemplo, en esos lugares.
donde vamos y le decimos al vecino, mira, ando buscando al señor García. No lo conozco, no. Pero por acá, no. Bueno, lo veo acá, mire, García, ¿sí? Ah, el vecino le dice que no vive ahí, que no lo conoce. O sea, todas esas pequeñas cosas son las que día a día los notificadores tienen que salir a la calle a llevar adelante. Después decíamos que la presentación entonces es del 151 solamente cédulas. Y ahí es donde pedimos la colaboración de los encargados de mesa de entrada, los que reciben a las personas de defensoría, que soliciten el detalle. Nosotros los abogados por ahí le decimos, mirá, está bien el domicilio, con los puestos, pero con esa identificación no es posible diligenciarla. ¿Es posible darle los tomates una amarilla, Todo lo que ayude a identificarnos está bien. Nosotros estamos, porque ahora es fácil. Ahora va el trabajo del letrado, sería ir, o de su cliente, y decirnos, mirá, es esta casa, amarilla, hay 20 rojas, es la amarilla nada más. Con eso nosotros ya nos podemos manejar. Y es más, se la aclara a veces cuando no la nombramos, corresponde casa, amarilla, fondo, Sí, nosotros lo la ponemos. derecha, todo, y vuelven a sacar la cédula, lo que sea, ni mirar con los uniformes. Claro, ese es otro inconveniente con el cual a veces nos encontramos en la oficina. El oficial notificador de justicia se pone, se sienta en la mañana, escribe el informe, dice que se constituyó, que esto, que no existe, que la calle está, pero no existe el número, que no hay lugar, que no existe nada, que no lo conoce, que no hay un cartel, lo devuelve. Y al otro día sacan la misma cédula, pero esta vez bajo responsabilidad de la parte o con la habilitación de día y hora. La habilitación de día y hora convierte ese lugar que no estaba en existente. No existe, no está. ¿Para qué uno se saca con la habilitación de día y hora? Si no existe el domicilio. Y entonces después lo sacan bajo responsabilidad de la parte actora. Es lo mismo. Entonces vamos, vemos el expediente y decimos, según lo informado por el oficial de justicia, hoja tanto, ese domicilio no existe. Y recién estábamos hablando con el doctor acá. El 151, este tiempo que hemos tenido de pandemia, etcétera, que ya lo hemos pasado, se produjo un paréntesis, ¿sí? Donde juzgado de familia número 1 y juzgado de familia número 2 de acá, de Ushuaia, del distrito nuestro, a través de los responsables, el doctor y el doctor Merier, me enviaron un mail diciéndome y noticiándome como encargado de la oficina que ellos no iban a confrontar, que no iba a venir con el sello oval, las cédulas, porque uno de los requisitos que dice el 149 es que tiene que estar confrontada la cédula. A raíz de eso, bueno, todos los abogados van con las cédulas directamente, ni pasan por el juzgado, van directamente y la dejan en la oficina. ¿Qué pasó con esto? Está bien, nosotros no podemos decir, no la dejes. Nos ha pasado y tenemos experiencia de que vienen de otros juzgados que no son familia, de un civil que viene el abogado y dice, mirá, te dejo la cédula, pero no la confrontaste, le falta el sello. Ah, pero recibímela igual. No nos vamos a poner a discutir con el abogado, se la recibimos igual. Después la nulidad la planteará la otra parte si quiere. O sea, no es nuestra función discutir con los letrados si está bien o no. Después se verán en el juzgado si está bien o no la cédula. Pero, recién me adelantaba el doctor que en vistas avivadas, ¿sí? Al no ser confrontadas las cédulas, se están enviando cédulas que a un domicilio que va constituido, que no es constituido. O sea, en vez de poner el domicilio denunciado, le ponen constituido, y entonces
Claro, es constituido, bueno, y por ejemplo hay lugares que no son constituidos y en el expediente consta que no es el domicilio constituido y le ponen constituido y pagan. Entonces, él me estaba diciendo que ya eso lo están analizando, están viendo cómo se va a volver bajo casero y a partir de que dictaminen ellos se va a volver a la confrontación de los expedientes. Entonces, La confrontación de la cédula con el expediente. con el expediente, por eso se va a volver a hacer la confrontación. Entonces, cuando ya nos notifiquen, va sí o sí tener que venir con el sello VAC de cada oficina. Nosotros hemos trabajado bien, pero una cédula que sale de acá, que iba a Río Grande, le faltaba el sello y de allá se la devuelve. No la dejan ingresar porque no corresponde. ¿Sí? Está perfecto. Frente a confronte tiene que ser eso. Pero, La lleva directamente, se va con la lista de la Secretaría que hace la Secretaría claro, de la mesa de mandamiento, ¿no? Pero esta cédula que hicieron el abogado se va a hacer igual y que ya está confrontada con la mesa de mandamiento. claro, la lleva directamente a la oficina. Bien, ya tenemos la cédula. ¿Qué dice el 154? 154. Entrega de la cédula a personas distintas. Cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiera entregarla, la fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares. Bien. Muchos letrados, y lo han visto los que están en los juzgados, aclaran, dice, háganle saber al oficial notificador que tiene que dar cumplimiento al artículo 154, que va y la fijás. Está bien y no está bien. ¿Por qué? Dice que si no encontrará a la persona, se procederá a buscar a alguien que te diga que esa persona vive allí. Hay una aclaración con respecto a esto del Superior Tribunal, donde nos dice, podrá ser fijada, en algunos casos, no en todos, previo a que el oficial notificador haya constatado fehacientemente que la persona vive allí. Vale decir, va al lugar, golpea, no lo atiende nadie, va al vecino y dice, mirá, acá vive García. Sí, es García, sí. O que existe en la puerta un cartel que dice familia García. ¿Pero qué cédula? ¿Puede dejar, por ejemplo, una cédula de un reconocimiento de firma? ¿Se puede dejar? Es un reconocimiento de firma. Es la única cédula que no se puede devolver ni fijada ni dejársela a otra persona. O sea, yo no puedo ir a la casa y decir, mirá, está García, no, Francisco salió, bueno, te la dejo a vos. No, porque esa cédula dice reconocimiento de firma. Entonces la tiene que recibir en forma personal esa persona. Porque ahí está la firma, va a quedar la firma registrada, pero después igual lo citan dentro de 5 días para que se presente a conocer o reconocer la firma. Pero es precisamente eso, lo que necesita el juez que lo ordena es que esa persona firme y está en la firma de ella. Entonces no le puedo dejar fijada, no la puedo entregárselo a otra persona. Sí. Porque además del juzgado, cuando llega la cédula diligenciada, consta la firma de la persona que el juzgado pretende que ratifique. Cuando lo cita por 5 días a que comparezca a ratificar su firma en un instrumento que está presentado, por ejemplo, para homologar, si la persona no se presenta o no tiene obligación de hacerlo, el apercibimiento es que se le tiene por reconocida la firma. Pero el juez, además, para tener más certeza, tiene la firma que la persona fue notificada en su persona y firmó el acta de la cédula del notificador, más la firma del instrumento para que coincida. Nada más que haga un procedimiento. Si no coincide, podría dar a duda la autenticidad y la firma que se atribuye la
voluntad para celebrar un acto que no es la firma con la que se identifica con el oficial de justicia que no la hace. Tiene el mismo, pero tiene el mismo tratamiento que una demanda, conoce y desconoce la firma. O sea que si vos sabés que la persona viene ahí, le dejás el aviso y si al otro día lo dejás, se lo dejás. Tiene el mismo, la misma. Sí, pero es un traslado, es como si fuera un traslado de manda. Es como un traslado de manda, se puede dejar. Vamos a 353 donde dice traslado de manda. Esto ya muy por arriba lo hemos visto ayer. Pero también ese código acá. No, está clarito, tenía el Posteado. No es fenómeno. Capítulo 2, citación del demandado, artículo 353. Demandado domiciliado o residente en la jurisdicción del juzgado. 353.1. La citación se hará por medio de cédula que se entregará al demandado en su domicilio real, si aquel fuere habido justamente con las copias a que se refiere el artículo 135. 353.2. Si no se le encontrare, se le dejará aviso para que espere al día siguiente y si tampoco entonces se le hallare, se procederá según se prescribe en el artículo 154. Hasta ahí estamos. O sea, el oficial notificado va a la casa, encuentra el domicilio, lo atienden y dice, ¿está Juan? No, no está. ¿Pero vive acá? No, no vive acá. Se devuelve. ¿Qué pasa? A veces nos pasa que vamos a un domicilio y volvemos a lo mismo, a lo mismo que decíamos antes. Vamos a ese lugar, nos atiende una persona, nos dice, ¿está acá vive Roberto? No, acá no vive Roberto. No vive y se deja firmado, se devuelve esa cédula y a los 2 o 3 días vuelve esa cédula, o a la semana, habilítese con día y hora a notificar a Roberto. Pero la habilitación de día y hora no hace que esa persona vuelva a vivir allí. Son cosas que ustedes se ríen, parece que es gracioso. Lo que hace es ganar tiempo el abogado. Gana tiempo el abogado. O sea, para que no se le caiga el proceso, saca uno con habilitación de día y hora y después lo saca bajo responsabilidad de la parte actora. Que después lo vamos a ver con Alejandro. Pero es el mismo trabajo que hacemos 3 veces o 4 y los que están despachados vuelven a hacer lo mismo. Pero así lo pide el letrado. Pero si, vuelvo a lo que decía Pablo recién, el notificador, el oficial de justicia, se toma el trabajo, le dedica 10 minutos a realizar el informe y muchas veces ese informe ni lo mira. Pero se lo resaltamos, no vive allí, le ponemos resaltador verde o no vive allí y la vuelven a sacar al mismo domicilio. O sea, hay algo que no está funcionando. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos igual, lo hacemos igual, la devolvemos. Un paréntesis, que diga no vive así cualquiera de nosotros, no tiene el mismo efecto que diga no vive así un fedatario de la oficial de justicia. Por eso es la importancia del informe notificador, que dice no vive así por representar esto de una principio que habíamos aquí. Sí. Pero sabés que normalmente pasa que le pones que no vive, Sí. porque que nosotros sabemos que vamos a la calle. No, se mudó, nos dicen, no le pones, se mudó a tal lado, busque el abogado. Pero mandan después, te piden el registro de las personas, o a la misma, o a la policía, y le mandan el domicilio que tienen El último registrado. o sea, ya fuimos que no dice, o sea, no vuelven a sacar a la. Bueno, nos ha pasado ir a notificar a personas que han fallecido y le ponemos la persona ha fallecido. Bueno, habilítese de día y hora o bajo responsabilidad de la parte actora. O sea, es risa. Sí, pero es verdad, eso nos pasa. Eso nos pasa. La devolvemos y no, de
ya no. Se puede pedir habilitación de obra, pero en otros casos. No, la primera vez por lo general no. Por lo general no. Entonces, parece que esto no pasa, nos pasa. Y quizás los que despachan, los que están dentro del jugador, no lo perciben, no se advierten de ese pequeño detalle, que eso implica el desgaste de la oficina y del personal de la oficina, de los que realizan la tarea, el sacar la cédula, el llevarla, el que nosotros tengamos que salir, el volver al mismo lugar. Acá los oficiales tienen desde hace ¿cuánto? 4 años, 3, 4 años, un archivo, poco menos, más. Bueno, no va a decir nada, no quiere. Hace unos días tienen un archivo personal donde ya tienen todos los domicilios, donde se van. Y, a ver, la persona que sacó crédito en el Banco Tierra del Fuego, se le cayó, se le inició el juicio. Sacó en el Banco del Sol, sacó en Credit, sacó en Juana, y sacó, y en todos, y después tiene alimentos. Son clientes habituales nuestros. Son nuestros clientes, ya, hola, qué sé, ¿cómo andás? Ya están, ya los conocemos. Y a veces cuando me dice, vive en tal lado, no vive ahí. No, ya se mudó, nosotros sabemos. No, mirá, no vive en Rosas, ahora vive en Campos, al 800. Bueno, líbrese nueva cédula, a Rosas a 300 y pico. ¿Para qué hace el trabajo entonces el oficial? Sí, el problema es que la idea es que se pueda notificar. Y a veces nosotros vamos y le decimos al abogado, mirá, esta persona ya no vive más acá, está viviendo en tal lado porque ya lo hemos notificado en otra causa y está en... bueno, libre se va. Hay que poner el sensor. Es lo mismo. Bien. Vamos a lo que es, vamos a pasar a otra parte que no nos hemos tocado hacer, que es todo lo que es mandamientos. ¿Es lo mismo que una cédula? Hay una parte en que sí, porque el mandamiento, por ejemplo, intimación de pago y embargo, el ir y embargo, de un tiempo a esta parte ya no se utiliza más el embargo. Solamente está activo en la parte penal. 2 embargos al año habremos tenido de un solo letrado, pedido el expediente y en feria y la cartera y las cosas que hemos embargado. O sea, 1 o 2, no es más. La última vez que una letrada, que ahora ya no es letrada, o sea, sigue siendo letrada, pero ahora es funcionaria, digo, no, yo quiero ir a embargar porque era un horario. Le pedí el turno, fueron a embargar, antes de bajarse, le dice, Pablo, tome un caño de PVC, y esto, llévelo con usted. Bueno. Entran a bajar, cuando llegan a la plaza, era el barrio escondido, pero quería ir. Bueno, cuando llegaron al lugar, dice, acá, esto vamos a embargar. ¿Qué vamos a embargar? No hay nada para embargar. ¿Y esto para qué me lo dije? Bueno, cuando te vas yendo, te salen los perros atrás con eso. Y entonces ahí fue cuando fue así, es literal, no es. Entonces, el embargo, de un tiempo ya hace mucho, directamente ya no se embarga un televisor, directamente embargan una cuenta, ¿sí? o un bien registrable, que causa más efecto que embargar. Si a una persona, hoy por hoy, nos dicen vaya a embargar, el embargo, dice el código que hay cosas que se pueden embargar, otras que no, que también yo quedé un poco quedado en el tiempo. La última vez que me tocó trabajar un embargo, embargamos un televisor común chiquito
esto es una historia, una anécdota personal, un televisor chiquito, se pasó el informe al tiempo, salió el remate. Nos toca ir con el martillero a buscar el televisor para después rematarlo. Imagínense un televisor chiquito, no estamos hablando de un 32 pulgadas, un televisor. Cuando llegué al lugar con el martillero, sí, mire, tengo la orden, tengo que secuestrar, estaba el televisor prendido. ¿Quién estaba del otro lado? El nene mirando el dibujito. Uno tiene que cumplir con eso, tiene que decir, hacer el gasto, llevárselo. Y ahí me le digo al juez que en ese momento, Teo Ureta, el doctor, mire, la última vez que hago esto, no lo hago más. No lo hago más. Porque vos me decís, bueno, tenía un televisor de esto, 2 televisores de esto, sí, te lo sacas, porque ya es un lujo. Pero un televisor chiquito, ¿cuánto le podés sacar a ese televisor? Desde ahí, que sentó jurisprudencia el doctor, dijo, no sé, televisores, si es algo especial, si va a decir tener un televisor de 70 pulgadas, 2 proyectores, bueno, sí, te lo embargo. Pero los embargos por lo general son muy pocos los que se llevan adelante. Y dice el embargo, si lo podés buscar. Sí, el 467 ya Sí. tenés. Que lea lo que está resaltado, ¿no? Sí. Bien, artículo 467, intimación de pago y procedimiento para el embargo. Lo resaltado es inciso A, con el mandamiento el oficial de justicia requerirá el pago al deudor. Inciso B, el embargo se practicará aun cuando el deudor no estuviese presente, de lo que se dejará constancia. En ese caso se le hará saber dentro de los 3 días siguientes al de la traba. Está bien, hasta ahí gracias. Cuando dice el oficial va con la orden, es una orden, ya no es una notificación de intimación. Cuando lo intimare y la parte no pague, porque cuando dice intimará de pago, dice después el reglamento que el oficial de justicia, si en ese momento se hace efectivo el pago, ¿qué hacemos? Me han pasado, tenemos muy pocas casos de esto, pero por ejemplo, una vez me pasó que salí con un autorizado a hacer 2 mandamientos de embargo. ¿Vamos a embargar? Sí, vamos a embargar. Bueno, vamos. Mirá, vengo a embargarte por la suma a plata de hoy, a 50.000 pesos. 50.000, sí, toma, te lo pago. Me lo pagó, listo, le digo, bueno, el oficial que tiene que hacer en ese acto, en la misma acta, deja constancia que se paga y ese solo es el recibo de la cancelación de la deuda. Pero no se queda con eso, tiene que ir a hacer una boleta, ir al banco, hacer el depósito y presentarlo. Eso sí es un día hábil. El problema es cuando te está un viernes a la tarde, vas a hacer el secuestro y te pagan. ¿Qué hacemos nosotros con ese dinero? No lo puedo tener. Salimos de ahí con esa plata que me he dado, bueno, vamos a hacer el otro. Vamos a hacer el otro, ya no eran 50, a plata de hoy han sido 200.000 o un poco más. Y me dice, no, te lo voy a pagar. ¿Estás seguro? Sí, sí. Pero no, era muy excesiva. Digo, no, mirá, vamos a hacer una cosa, yo no voy a andar con ese dinero en la calle hasta el banco. Se me pierden 100 pesos, lo tengo que poner yo. Así que nos fuimos con el autorizado, con el demandado, hasta el banco, retiró el dinero y lo depositó en una cuenta. Y ahí hicimos todo. Pero me ha pasado 3 veces. En 26 años de oficial de justicia. Pero ahora tenemos que trabajar. No se puede. Bueno, vamos a otro, te pongo otro caso. El caso del área penal, que son los únicos que ahora están sacando embargo. Vamos a embargar a alguien sin que pague. Bueno, perfecto, no hay problema.
Voy al banco, señor, mirá, vengo a depositar, ya no conoce. No te recibimos efectivo. Y eso nos pasa. Vengo al juez, le digo, mire, acá te dejo la plata, acá está la hora, yo no me voy a quedar con esa plata el fin de semana. Pero no, pues, no te recibo efectivo. Al depositarlo en tu cuenta y vos haces la transferencia. ¿Cómo se llama eso? En lo penal. Yo recibo la plata, la deposito en mi cuenta y después le hago la transferencia a malversación de fondos. O sea, no puedo hacer eso. Pero el banco nos hacía, Banco Provincia, porque es el único que nosotros realizamos, no, era la única manera que nosotros podíamos depositar en efectivo esa plata. No, tenemos que llevar todo, Depósito judicial, hacer todo. claro, todo lo que dice Pablo es el procedimiento que no se ve y que no está, nadie lo ve. No, prioridad de que no. No tenés prioridad, tenés que ir, sacar un numerito, esperar 2 horas. Ese tiempo, nadie lo ve. Ese tiempo que el oficial tiene que andar llevando de un lado para el otro, o como vamos a la cédula de notificación de traslado de desalojo. Ayer lo vimos con el traslado del desalojo. ¿Qué pasa? El oficial del notificador va, luego que va, llena esta acta que de todas las personas que allí viven con su documento, todo perfecto. Ven, están intimados. Se presentan, contestan la demanda, el juez dice no, da lugar al desalojo. Se emite un mandamiento de lanzamiento o de desalojo y llega a la oficina de notificación. Aclarar que el acta esa, el 633, dice que toda persona que esté en ese acto tiene el momento de llevar a cabo la medida de la Sí, eso lo vimos ayer, que le cabe a todas las personas que estén habitando en ese predio. Por más que no estén incluidas en el acta, todos. Entonces llega la cédula, el mandamiento, la orden del juez, pero hay algo que entonces dice, llévese adelante el desalojo de ocupantes, etcétera, de los que habiten en tal lugar. El reglamento interno dice que si es con habilitación de día y hora, se procede directamente. Se va y se hace el acto. Ahora, si no es con habilitación de día y hora, se tiene que ir al lugar, llevar un memorándum de lanzamiento, decirle, mire, tiene 48 horas para que desaloje la casa. Tiene 2 formas de irse. Usted se va, nosotros lo sacamos, como quiera. Pero tiene 48 horas para desalojar la vivienda. Pero hay algo que no está en ningún lado escrito, una resolución de los juzgados civiles, al menos de acá, que previo a todo esto, de que el juez ordene el lanzamiento, la parte actora tiene que correr traslado por oficio a Minoría de Familia, al Ministerio de Desarrollo, a la Municipalidad y a Policía. Anunciarle a todos que se va a llevar adelante el desalojo. Bien, nuestro procedimiento, el del oficial de justicia, va y no es como se dice en los papeles. Un desalojo a nosotros nos puede llevar una semana, 15 días, si lo queremos hacer bien y sin ningún problema. Y eso es lo que ayer le comentábamos a Roberto, que va a ser el que va a estar notificando el toldo a partir de ahora, pues recién nos vinieron a notificar. A partir de la próxima semana ya va a estar él notificando el toldo. Solo cédula, el mandamiento va a seguir del Río Grande. Todo ese proceso que parece que se hace en un día, no se hace en un día. Nosotros vamos, antes de ir
hacer el desalojo, vamos y hablamos con las personas. Mirá, ¿cómo está? ¿Te vas? ¿Dónde tenés? Nos pasa que vamos y encontramos una mamá con 3 chicos, sin trabajo, sin ningún conocido, sin nada. ¿Le doy 48 horas para que se vaya? No, eso no está escrito y no está ni en el reglamento, nada. ¿Cuál es nuestra tarea? Que lo hemos asumido así, nadie nos obliga. Vamos a desarrollo. Mirá, vos recibiste un oficio del juzgado. Ah, sí, por ahí está. Bueno, no, pero fíjate que nosotros tenemos que hacer. ¿Han ido la gente de acción social a verificar la situación de esta familia? No. Bueno, te comento que yo ya le he dejado un memorándum y dentro de 2 días van a ser desalojados. Fíjense, vamos a la municipalidad. Todo ese trabajo no está contemplado dentro de ningún reglamento. Pero no obstante, nosotros lo hacemos. Y ayer le decía a Roberto, lo compartimos con los chicos, no es fácil hacer un desalojo. Pero más loco es que venga la persona que lo hemos desalojado a la oficina y nos diga, che, gracias por el desalojo. Porque gracias al trámite que vos hiciste, hoy tengo un terreno, tengo una casa. Y fue un trámite que no está en ningún lado. Y pasa. Entonces, todo eso no lo ven ni los magistrados, ni los funcionarios, ni los compañeros nuestros, no ven todo ese trabajo que hacen los oficiales para llevar adelante un desalojo. Llegado un momento, hay que hacerlo. Pero ya están arbitrados todos los medios para que esa persona no quede desamparada. Y no está escrito y nadie lo ve. Pero lo llevamos adelante. Entonces, ahí es el trabajo que nosotros no hemos asumido. Hace 10 años que trabajamos en un solo equipo y todos trabajamos de la misma manera. La estimación de pago es parecido, va al oficial de justicia, se presenta en la vivienda y es lo que le decimos, mirá, tenés que pagar. Ya les comenté, muy pocas veces nos pasa que nos pagan. Por lo general no pagan. Se le da 5 días, como por lo general. Pero ha pasado. Sí, ha pasado. Pocas veces. Pocas veces, pero nos ha pasado. Pero bueno, se le intima, se le deja la documental, que es como si fuera un traslado de banco. Porque ahí está toda la documental. ¿Sí? El procedimiento es parecido al hermano. ¿Sí? Después vamos, para ir ya hablamos lo que es el desalojo. Y en el 633.4, ¿qué dice? El 4. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo y en el anterior constituirá falta grave del notificador. O sea, si el notificador no lleva adelante esto, que es llenar, este es un formulario que han hecho los chicos, no está en ningún lado. Pero si no llena esto, es una falta grave, o sea, puede ser sancionado el oficial notificador. Por eso, vuelvo a resaltar, parece que he empezado con lo mismo, no. Vuelvo a resaltar que en el expediente la única firma que no es de un letrado es del oficial notificador. El único que ha puesto la firma, el único que corre el riesgo de un sumario o de ser apercibido como una falta grave. Porque después, los que estamos aquí, no hay un secretario, pero secretario puede ser que firme, pero después nadie más firma un expediente. Acá. Porque se firma, los oficiales primeros, los oficiales mayores firman. En otros lugares sí firman. En el federal y el nacional sí firman. Los oficiales mayores firman ellos también algunos despachos, ¿sí? Pero en lo que a nosotros nos compete, nadie. O sea que lo único que está expuesto a una falta grave, a una sanción o a correr riesgo
hay muchos letrados acá, pero yo siempre les aconsejé a todos, desde que comenzaron, el primer oficial que entra el primer día, se lo dije ayer a Roberto, ¿cuál es tu peor enemigo? ¿Sí? Sí, la abogada. El peor enemigo del notificador es el abogado. Amigo, sí, amigo, pero si mañana yo te tengo que certificar o plantearte una nulidad o decir que esa cédula lo va a hacer, nos ha pasado. O sea, no es que hablamos porque hablamos, nos ha pasado. Que en vez de poner, lo notifiqué el 23 de abril y devuelvo la cédula. Claro, el 23, 4, 25, 26, 27, 28, se le vencieron los plazos. Y no presentó nada. Entonces al 3 le hace así, dice, señor, ¿se le vencieron los plazos? No, si a mí me notificaron el 28. Nos ha pasado, o sea, son experiencias que nosotros contamos porque pasa. Ustedes dicen, no pasa. Hay abogados que hacen esas trechas y sí, un 6 lo convierten en 8 y etcétera, etcétera. Entonces después tenemos que ir y decir, mirá, no, yo firmé con este avilómetro, firmé con este color, fíjate que el trazo, porque cuando tienen que evaluar la fecha es la que nosotros dejamos, no la que agregamos al expediente. Nosotros cuando firmamos, la fecha, la hora y el sello del oficial. Se deja a la persona que notificada. A la persona que notificó. Cuando tienen que evaluar los plazos procesales, tendría que ser el que dice el oficial que no, es este el que tiene peso. Pero ¿cuál es la razón? Sí, La razón es que, claro, el carácter destinatario del oficial notificador se presenta en los dos instrumentos. El que queda en el juzgado acompañado cuando devuelve la oficina y el que le queda a la persona que está notificada, los dos tienen la misma fuerza de documento o instrumento público expedido por un oficial público, que da plenamente. Entonces, por este principio que hablamos en la primera clase, el debido proceso y el acceso a justicia de la persona que tiene que ejercer un derecho, ante la duda de cuál de los dos instrumentos vale, no estamos dudando del oficial notificador, no siempre. No, porque el notificador dice, Sergio, a él se le pide un informe, tiene que hacer un informe. Si el informe no es convincente o presenta dudas, la persona que está haciendo el informe lo tomó livianamente, no mencionó que se está dudando de la fe que le está dando el oficial notificador, no pone en riesgo su trabajo en el Poder Judicial, pero puede correr en riesgo su trabajo como oficial notificador, porque pierde legitimidad en la veracidad de sus dichos cuando su firma pierde valor. ¿Sí? Eso es muy peligroso. Pero sin entrar a analizar las subjetividades del caso, estando nada más que al hecho objetivo de que hay una fecha en la cédula que tiene la persona notificada y una fecha en la que se volvió el juzgado, para hacer prevalecer el derecho de defensa y darle la posibilidad a la persona de ejercer el derecho de que si estamos a la fecha de la cédula del expediente, lo perdió, y si estamos a la cédula que tiene en su poder y no se puede establecer que está falsificada la fecha, se le da valor a la fecha. Es decir, cuando le estamos atribuyendo la diferencia de fechas, un error, el notificado del juego está en 26, 28 y en 23, atribuye un error, ¿sí? Redundante, es decir, un error es involuntario, lo hacemos todo, un error. Entonces no estamos hablando de involuntariedad porque quiero relacionarlo a la responsabilidad del notificador. Si hay un error, no hay responsabilidad. Va a haber responsabilidad si empezamos a dudar de que acá hay más que un error, ¿sí? Y ya esto es peligroso. ¿En qué sentido? Para nosotros sospechar del notificador tenemos que tener un coautor de este hecho, que es el notificador en connivencia con el letrado. Porque si no, ¿con qué sentido el notificador se va a equivocar? Si no es beneficiar el trabajo de una parte del letrado. De ahí es donde todo se empieza a oscurecer y bueno, pero ¿se podría usar algún testigo?
El penal. Ah, mira, lo tengo listo para que lo lean ahora. Va a empezar, pero para en referencia a lo que decía el doctor. Hace un tiempo atrás, juzgados civiles ya no están. De los que voy a hablar, ya no están en el Poder Judicial. No voy a hablar más, voy a hablar a lo que él se refería. No están. Entonces, en ese entonces era el encargado de la oficina, Luis Vicentín. Se había tomado 2 días o 3 días por exámenes, quedo yo, llego a la mañana, me llama el secretario, el juez, me dice, vení a la oficina, explícame esto. Buen día, ¿de qué? Quiero que me explique. Nosotros ayer sacamos una resolución y resulta que hoy a primera hora ha venido la parte demandada a hacer un planteo y si nosotros recién hemos mandado el mandamiento. ¿Qué mandamiento? El de desalojo. Ah, no lo he visto. No voy a explicar. No, lo hemos mandado hoy con esa certeza. Lo hemos mandado hoy y está. Entonces, ¿qué querían ellos manifestar? Vos le avisaste. Porque para que esa persona venga a la mañana a hacer una presentación es porque en algún lado se filtró la información. ¿Y dónde cae? En la oficial o en los notificadores. ¿Sí? Cuando vos hablabas de la firma del expediente y la responsabilidad oficial, estamos hablando de agentes que no son funcionarios. Que no son funcionarios, sí, no, por eso digo, los que no son prosecretarios. Claro, firman con responsabilidad de funcionarios sin ser. Sin ser. Sí. Bueno, vamos a esto. Digo, perdón, ¿ustedes están sospechando de que nosotros, o yo, o alguno de la oficina? Sí. Bueno, permítame que lo hablar con un superior y le voy a informar. No, porque esto es así. Me fui cabeza baja, no de muy buen humor. Me vuelven a llamar, me hacen pasar al despacho y dicen, mirá, disculpad. ¿Por? No, porque ayer la letrada se había notificado en el expediente. Y todo lo que ustedes manifestaron hacia mi persona o hacia la oficina, ¿en qué quedó? No, es un malentendido. No se puede. Ese es el riesgo que nosotros también, por eso decimos, corremos cuando no se siente el apoyo de los funcionarios detrás de uno. Porque son los funcionarios, estamos hablando del Superior Tribunal de Trabajo, los que nos dan a los notificadores o a los oficiales de justicia para que nosotros podamos llevar adelante y después nosotros no nos sentimos respaldados. Entonces, eso es muy importante para nosotros, porque, vuelvo a reiterar, cada mandamiento, cada cédula que hacen los oficiales es como si fuera la primera, porque lo fundamental, que es recalcado siempre, es que antes de bajarse del auto o ir a golpear la puerta, lean la cédula, sepan lo que están notificando, sepan bien lo que van a hacer, porque después atrás ponen la firma. Y eso puede ser una falta grave, por más que no lo parezca. Vamos a lo penal, así ya después el doctor sigue lo otro. Que esta penal son muy pocas las cédulas que se hacen, pero ¿qué dicen? Todo lo que está resaltado. Artículo 134. La notificación se hará entregando a la persona que debe ser notificada una copia autorizada de la resolución, dejándose debida constancia en el expediente. Si se tratara de sentencias o de autos, la copia se limitará al encabezamiento y a la parte de resolución. Las notificaciones que deba cruzarse al domicilio constituido podrán efectuarse mediante fax en los casos que este medio hubiere sido así solicitado por la parte. Está bien, hasta ahí vamos, después sigue con otro punto. Esto ya quedó abstracto, mediante fax. Ahora toda la comunicación es por mail. ¿Se hace esa notificación por mail? A veces. Bueno, ¿qué sigue después? Notificaciones a los domicilios. Artículo 136.
cuando la notificación se haga en el domicilio, el funcionario o empleado encargado de practicarla llevará 2 copias autorizadas de la resolución con indicación del tribunal y en el proceso en que se dictó. Entregará una al interesado. Empezá de nuevo. Cuando dice en el domicilio. En el domicilio. El funcionario o empleado. En el domicilio. Aclara si es real, constituido. Dice en el domicilio. ¿Sí? Entonces, ahí, para no... Prosigue, dice, si no encontrara a la persona que va a notificar, se la dejará a un tercero, a un mayor de edad, de 18 años, no es el código. Si no fuera así, buscará un testigo, ¿sí?, para que certifique la diligencia. O si se negara a recibirla, o no supiera escribir, no pudiera... Pero no dice nada del domicilio constituido. El domicilio constituido en el código solamente dice que una vez constituido se le puede notificar por mail ahora, por fax, dice ahí. Dice cuando se constituye en el domicilio. Ahora bien, nosotros tenemos un inconveniente. Cuando hablamos de domicilio constituido, ayer lo escuchamos y lo expresaba bien. Domicilio constituido. ¿Cuándo dijimos que es constituido? Una vez que ya estaba letrada. Cuando están los dos. O sea, que ya se presentó el letrado, constituyo, ahora es constituyo en dirección electrónica, domicilio. O sea, ya se constituye. Entonces, si es constituido, el código y el reglamento nos dice que si yo voy a un lugar, no me atiende nadie, y yo golpeo y no me atiende nadie, la puedo dejar fijada. ¿Sí? Pero ahí hay una parte donde esto ya no estamos. En Río Grande, por ejemplo, misma producción, o sea, mismo poder judicial, mismo código, va el oficial de justicia o el notificador a un estudio jurídico que dice estudio jurídico García, y sabemos que el estudio jurídico golpea, no lo atiende nadie y no la puede dejar fijada. Acá nos obligan a que busquemos un testigo. ¿Sí? Y no hablemos de otro testigo. En Río Grande, siempre en la penal. Estamos hablando del Código Penal. En Río Grande, va al oficial, ve que dice estudio García, se lo deja por abajo de la puerta y se va. Y al no decirle a una persona ahí, Si no. ¿Qué? Hoy nosotros decimos, mirá, te molesto, ¿no podés salir testigo? ¿Ustedes tienen una placa, algo que lo identifica como todo eso? No, pase. Sí, tenemos. Sí, tenemos. Y tampoco. Es más, llamás a la policía, viene el policía, te identificás, ya no conoces, pero te identificás, mirá, necesito que me salga el testigo, no puedo. ¿Perdón? No puedo. ¿Cómo que no podemos? No, si ¿Sos auxiliar? No. Fíjense el respaldo y el peso que tiene un oficial de justicia hoy en día. Una constatación, o sea, y constatar que haya nadie con la orden expresa del juez de que si no hay nadie, abro la puerta y hago un inventario de todos los detalles. Vamos con 2 oficiales de justicia. Previo a esto ya fui a la policía 2 días antes, le dije la orden que tenía, de cómo se iba a realizar, paso por la comisaría general, necesito que me acompañen. Sí, bueno, vamos, no hay nadie, cerrajero, abre, cuando abre así, a ver, no era el lugar, pero imagínense ustedes el depósito de que se doy en cofre. ¿Cómo hago un inventario de eso? Imposible. Había cajones y cajas así, con tornillos, con tuercas. Lo llamo al juez, lo llamo al secretario. Mirá, esto es imposible. Más, le hago una videollamada. Mirá, todo esto así. Digo, ¿qué hago con esto? No, para él, le hablo al juez. Digo, mirá, yo
fajaría, dejo todo fajado y el lunes que se presenten las partes, perfecto, se proceso, listo. Fajamos todo, no tocamos nada, se sacó fotos, se filmó, se sacó fotos, vamos a la puerta, cierro la puerta, cambio candado, se cambió cerradura, hizo todo, pero fajado. Señores, miren, bueno, necesito que la policía se quede en custodia, porque viene alguien y se me mete. No, pero pará. Mirá, soy oficial de justicia, vea el inicio oficial de justicia, acá está la orden del juez, ya está noticiado el oficial de justicia de guardia civil. Necesito que se queden acá. De consigna, en custodia, que nadie entre, nada más. No. Espera, que lo llame el juez y ahí Entonces, mirá, tengo un problema. Me dice, tienen que hacer un oficio dirigido al jefe para que nos autorice. Bueno, pero por ahora ya que no. Che, mirá, yo tengo este problema, yo de acá no me voy a mover hasta que no se quede la policía. Me llama al juez, me llama y dice, ¿qué pasa? Mirá, ¿cómo pasa esto? No te hagas problema. Cae el juez. Le expliqué, no, y digo, mirá, ¿qué pasa esto? Bueno, ¿qué tal? Soy el doctor tanto, el juez, perfecto. Mirá, necesito que se queden en custodia. No. Vaya a hacer un oficio. Pero te lo voy a hacer, pero quédense. No. Primero tienen que hacer el oficio a la comisión. Lo que el inconveniente ahí está en la enseñanza oficial de policía, No. que una orden judicial, ya sea escrita o verbal, vale lo mismo. No, es que si está el juez presente, tiene que atacar con eso. Pero ahí, ¿por qué? el problema es que no se lo deben explicar. No, sí, pero yo fui con tiempo y lo Pero vos se lo expliqué. explicaste, algo es que la escuela de policía, No, tal vez es que, no expresa. no, está muy claro que eso se lo deben explicar y lo saben. A mí le decía que no, siempre decía ¿Qué tenés que hacer? Venir a la fiscalía y decir, mira, voy a hacer una denuncia contra García Pérez por incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Y después, mirá, soy oficial de justicia, necesito que me manden un papelero. Sí, sentate, no ahí va. No solo, vos fíjate que no solo eso, hoy por hoy, un embargo penal a la alcaldía, Bueno. tenés que pedirle permiso al oficial encargado judicial y le avisás que vas a ir a la alcaldía. Claro, somos parte del... Le golpea la puerta, ¿usted le avisó a...? No, No, tiene que avisar primero a usted. el otro día... Si se pide información, Sí, el otro día fui a notificar a un... ¿Qué tal? ¿Conocen a todos? Sí, tiene identificación. Démela, no te la doy, mirá. Ando buscando a Chapapiedra. Bueno, llámalo. Ya se fue, te dije. No, de esa te puedo contar solo una. Pero, una hora. Sí, mirá, disculpame, todavía no se levanta. Era a las 11 de la mañana. Y me dice, bueno, pero usted avisó, dice, a las jefaturas judiciales que iba a venir. No tengo que avisar nada, yo soy oficial, vengo a hacer una notificación. No. Otro día Pablo va a notificarlo y le dice, ando buscando a García. No, en este momento no lo puedo molestar, está practicando deporte. Pero decirle que venga, lo notifico acá, se fue hasta donde estaba. Sí, pero tuve que esperar que terminara el partido. Dice, no, pero espera que termine el partido y después lo notificamos. O sea, el mundo al revés. Bueno, de esas pequeñas cosas. Claro, de esas pequeñas cosas es lo que nadie ve de los notificadores en lo que se beneficia. ¿Sí? No tenemos horario, no hay horarios, no existen los horarios. Hasta hoy, no existen los horarios.
para que nosotros te podamos entrar y salir en cualquier hora. También me quedé con lo que dijeron respecto a los panes, sin embargo, Sí. le dan el efectivo del trámite libre, No, ir al banco, sacar numeritos. Bueno, yo soy licenciador y nunca dentro de todo, o sea, Qué suerte. está bien, con el aval del Superior Tribunal de Justicia se podría llamar un comunicado, mirar cómo vamos a hacer, o por escrito, para utilizar un poco este tipo de inconvenientes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a legales del Banco Provincia, llamar a legales, mandarle un mail legal, nosotros, después que me pagó, después que yo recibí el dinero, tengo que enviarle un mail al área de legales del Banco Tierra del Pueblo, que lo reciban, que lo lean, solicitándole con la copia de la carátula, del expediente y todo, que me abran una cuenta. Entonces, después que me autorizaron la cuenta, yo recién puedo ir al banco y lo puedo sacar. Sigo sin comprender el procedimiento. Se supone que las aperturas de las cuentas de autos se realizan en el primer depósito. Si no vas por ventanilla y haces el depósito en cuenta de autos. En el caso del Poder Judicial es un caso especial. Primero tenemos que mandar la carátula, tienen que hacer la apertura de la cuenta, nos pasan. No, por más que lo haga. No, ahora tampoco lo hace. Tenemos que mandar el número de carátula. Al final, damos transferencias para realizar en el banco, y el banco dijo que la cuenta no está aperturada. Tengo que solicitar la apertura y después reenviar el oficio para que el banco de la transferencia. O sea, al final termina siendo sumamente engorroso para nosotros, para todos. que estamos dando, entre comillas, justicia. Y... Para todos. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Si ya estoy explicando. Sí, con lo otro. ¿Alguna pregunta? Bueno. Vale. Ah, bueno. El último no hay más para mí. Vos decís, me parece que te mandaron un mail del banco, te mandaron de Bueno, este son las 4:95. Muy bien. ¿Alguien tiene preguntas para hacer lo que vimos hasta ahora? Para aclarar. Vamos a hablar de la notificación bajo responsabilidad que después ya tocó Sergio. En realidad solamente cuando el oficial notificador claramente explicó en el informe, nos dice en el informe que la persona no vive ahí. Cuando el abogado pide la notificación bajo responsabilidad debería desestimarse, porque ya el oficial público dio plena fe de que la persona no vive ahí. Entonces ese dato fehaciente por el informe del oficial es suficiente para rechazar o desestimar una diligencia que es muy probable que genere la nulidad de todo lo actuado a partir de que se acredite que se está generando una ficción. La notificación bajo responsabilidad está permitida siempre que tengamos algún elemento. Primero, el Código Procesal dice, el Código Procesal no, la jurisprudencia dice que el abogado debe asumir la responsabilidad, él, la parte, de los daños y perjuicios que se produzcan por una notificación que va a tener éxito porque está hecha bajo responsabilidad de la parte, hace avanzar el expediente con la apertura a prueba, la producción de las pruebas, el cierre del periodo probatorio, la sentencia. No es por esas medidas. Cuando faltaba, bueno. A ver, entonces la cédula, si después se comprueba que esa diligencia practicada bajo responsabilidad de la parte tiene una información falsa, se anula todo el procedimiento, se retrotrae y se tiene que volver a practicar no solo el traslado de la demanda, sino todos los actos posteriores quedaron como inexistentes. Ese es el efecto de la nulidad. Entonces todo el expediente tiene que empezar nuevamente.
Claro, y eso provoca daños y perjuicios que se hace responsable a la parte que denunció falsamente, y puede tener responsabilidad también el abogado, una responsabilidad solidaria. Ahora, eso es lo que le quería aclarar. Si entonces el oficial notificador nos está diciendo que nadie vive ahí, que esa persona, mejor dicho, no vive ahí, distinto al supuesto que en el inmueble no viva nadie, esté deshabitado, que es lo que quise decir, no corresponde hacer lugar cuando despachamos al diligenciamiento de la oficina de la cédula bajo responsabilidad de la parte, porque estaríamos generando una ficción, estaríamos dándole a un lugar, esto que decía hoy graciosamente Sergio, hacemos resucitar personas o cambiamos situaciones que ya están corroboradas. Bien, ¿alguna duda con respecto a que alguien que esté en juzgado le esté pasando alguna situación, me quiera preguntar de las notificaciones bajo responsabilidad o los tipos de notificaciones que vimos ayer? Veo gente de la Defensoría y me acuerdo lo que ayer quería decir Micaela y un poco mencionó Sergio. En estos abusos que suceden con los abogados cuando desde los juzgados de familia después de la pandemia decidimos no confrontar las cédulas para agilizar el trabajo de los letrados y viendo que en el SAE Cayén hay muchas diligencias de notificaciones que se practican de forma electrónica, evitamos el confronte desde la mesa de entrada para agilizar el trabajo de nuestras compañeras, pero vemos que se presentan en la oficina cédulas que dicen notificar con domicilio de carácter constituido a un defensor público. Y yo les explicaba ayer que hay una resolución que la Defensoría no tiene, por más que diga el 148 inciso 19 o punto 19, que los que los ministerios públicos quedan notificados con la remisión del expediente a su despacho, eso que está claramente, digamos, desde la interpretación literal de la norma, lo dice claramente y no genera duda, el Poder Judicial a través de la Cámara generó esta reglamentación de que no tiene efecto la notificación a la parte con la remisión del expediente a la Defensoría. Se debe diligenciar la cédula al domicilio constituido por la persona que es asistida por el Ministerio Público de la Defensa. La Defensoría siempre constituye domicilio en el domicilio real de la parte. Es decir, patrocino a Alejandro, que vive en XX, y constituye domicilio en ese mismo domicilio real. Se puede coincidir perfectamente el domicilio real con el domicilio constituido. Y con respecto al bajo responsabilidad de la protectora, de los juzgados laborales suelen poner, en vez de bajo responsabilidad de la protectora, el artículo 52 del reglamento interno de la Oficina de Mandamiento y Notificación, que el artículo 52 de nuestro reglamento dice cómo se debe hacer una bajo responsabilidad de la protectora. ¿Sí? Porque por ahí uno lo ve, artículo 52, ¿y de qué? De reglamento. Pero se ha dado muy pocas veces y es más que nada en los juzgados laborales. Se diligenciará con la abstracción de que el requerido viva o no viva. En el domicilio. Sí. Eso lo dice la Constitución. Por eso, viva o no viva allí, pero como decía recién el doctor, si ya el notificador lo ha dicho que no, ya queda a criterio del juzgado librar o no bajo su responsabilidad. y después les voy a pasar, con el mismo mecanismo que pasamos los apuntes, la jurisprudencia en la que me baso para decirles, digamos ya es mayoritaria a nivel nacional, que no se debe realizar o autorizar la notificación bajo responsabilidad si está comprobado por el oficial de justicia que la persona no vive ahí o el domicilio está deshabitado. Así que hay jurisprudencia y todo, después si no está en el apunte la reforzamos con eso. ¿Qué les iba a decir? Bueno, nulidad de notificaciones, ¿no? Bueno, ayer lo vamos a tocar muy por arriba porque el tema de nulidades, tenemos hoy, digamos, ayer, ¿no? De asistentes al curso, compañeros que son abogados, compañeros que trabajan en el área de servicio y de mantenimiento, oficiales y agentes que están a cargo del despacho, no. Ya hablar de nulidades implica, si lo tratamos con la profundidad, digamos, del tema, muchos de ustedes se van a perder y no va a quedar nada claro de todo este tema. Lo concreto es decir que la nulidad de la notificación está prevista específicamente en el artículo 163 del Código Procesal Civil y es el juez el que va a evaluar si están dadas las condiciones para
decretar esa nulidad. Como decíamos ayer, ¿cuáles son las premisas que tiene en cuenta, para resumirlo? Que la finalidad del acto no esté cumplida a causa de la falla que tiene el acto que consiste en la notificación por cédula, ¿sí? Si la cédula, por ejemplo, ustedes, los que están en civil y en laboral sobre todo, la notificación a testigos tiene que ser diligenciada con la transcripción de un artículo que creo que es el 396 del Código Procesal, y además con una antelación de cuántos días, quién sabe. El testigo que tiene que ser, digamos, ser testigo, perfecto, 3 días. ¿Por qué? Porque el testigo tiene la carga pública de comparecer al tribunal. Y la carga pública no implica que yo le pueda avisar hoy que tiene que venir mañana a declarar, ¿ok? Entonces, 3 días es un tiempo razonable para que le organice sus cuestiones y ocupaciones personales y concurra a cumplir con la carga pública de comparecer a declarar. Si la cédula no tiene la notificación con los 3 días de antelación, la notificación es nula. Hoy prácticamente no se trata asiduamente la nulidad de la notificación de un testigo, pero es un supuesto que está mencionado en la jurisprudencia y se entiende claramente. ¿Por qué no se trata? Porque bueno, ya hoy, y sobre todo después de la pandemia, los abogados asumen la carga de hacerlos comparecer. El fuero que más estricto en eso es el fuero civil, por la propia materia que trata. Entonces, nuestro código no tiene institutos como la negligencia en la producción de la prueba, que tiene sí el Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires, el de Nación, el de Córdoba y Santa Fe. Entonces, nosotros no tenemos esa sanción de negligencia en la producción de la prueba. El abogado, si el testigo no compareció, no tiene como una sanción de que pierde la oportunidad de que se le fije una nueva audiencia. Entonces, eso hace que se flexibilice mucho, ni hablar del fuero de familia, que la flexibilidad de las formas y la amplitud probatoria son uno de los principios que lo rigen, así que menos que menos. La nulidad en el traslado de la demanda es donde más atención se pone cuando se solicita. Sin embargo, si no hubiera sido acompañada de las copias de traslado o estuvieran incompletas las copias de traslado, no se decreta la nulidad de la notificación, sino que se suspenden los plazos que están corriendo para cumplir con la contestación de demanda, con el acto procesal que se le demanda a la persona que se notificó. Es decir, la nulidad es la última ratio, y siempre que la notificación hubiera cumplido con la finalidad para la que estaba prevista, por más que la cédula tenga algunos defectos de forma, el nombre no esté correctamente, de la persona a la que se fue a notificar en el cuerpo de la cédula no esté correctamente escrito, pero sea la persona que está demandada en el juicio y sea la persona que atendió al notificador, aunque tenga el apellido escrito de otra forma, no se genera como un supuesto donde se rechaza la nulidad de la notificación, porque no va la nulidad por la nulidad misma, ni el excesivo rigorismo formal hace caer, digamos, la efectividad del acto. Sí, Vicky. ¿El mismo caso con el tipo de domicilio? No te escuché. ¿El mismo caso con el tipo de domicilio? Supongamos que era real, Sí. constituido, el tipo de nulidad se refiere al mismo modo, la nulidad con la opción. No entiendo la pregunta. Cumple el fin de la notificación. Sí. Y en la cédula. Vos decís que el tipo de domicilio es diferente al que está vertido en la cédula, digamos. La cédula se hace constar un domicilio constituido en un domicilio real, o al revés. Porque si fuera un domicilio constituido y era un domicilio real, hiciera el traslado de la demanda y lo notificamos como dejándola fijada, claramente va a ser nula. Porque la garantía del debido proceso, está bien tu pregunta, porque si bien el criterio para acceder a la nulidad es restrictivo, el criterio del el principio del debido proceso, el acceso a justicia, la defensa en juicio, es el principal principio que rige la interpretación de si accedemos o no a la nulidad. Entonces, si yo doy traslado de la demanda con tipo de domicilio constituido, lo fijo y no cumplo con el aviso previo del 353, claramente esa notificación es nula. Eso es lo que preguntaba. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? No, le quería, la pregunta de hace un rato debe ser denunciado y es constituido, pero el notificador que no tiene que golpear. Si golpea, atiende a la persona, lo notifica, por más que diga constituido debería ser denunciado, debería tomarse como bien hecha la verificación. Sí, a ver. En el ejemplo que yo les daba y la explicación de Vicky, digo, si el notificador la dejó fijada. Claro. Como bien haces la aclaración, ¿tu nombre es? Máximo. Como bien nos dice Máximo, si en la diligencia el notificador deja constancia, por más que diga, y está claro el ejemplo que das, por más que diga constituido en la cédula,
Si el notificador se presenta en el domicilio que va a notificar un traslado de la demanda, la cédula dice constituido, pero la persona a la que fue a buscar lo atendió, lo recibió, firmó y quedó notificado, esa cédula no es nula, por más que diga constituido, porque conoció la finalidad del acto, la persona a la que iba dirigida esa notificación para contestar demanda. ¿De acuerdo? Y en ese caso el letrado se puede notificar, digamos, eso puede retirarse de... Plantea la nulidad de eso. Plantea la nulidad después, No, claro, este es un supuesto el que nos explicaba Maxi, que no daría lugar a la nulidad, por más que diga constituido en la cédula, porque en lugar de haber el efecto de haber dejado plasmado que el domicilio es un tipo de domicilio constituido, podría provocar que el oficial notificador, en la explicación que le daba Vicky, la deje fijada en la puerta. Esa cédula sería nula porque no cumple con el aviso del 353. Pero si pasa como nos dice Maxi, que es atendido el oficial notificador, no deja fijada la cédula en la puerta, sino que es atendido por la persona que debe ser notificada, si es atendido y vive ahí, no hay que cumplir con ningún aviso previo. El aviso previo pasa cuando la persona que nos atiende nos dice, sí, mi papá vive acá o mi esposa vive acá, pero no está. Y no viene hasta 9 de la noche. Bueno, déjele el aviso que vengo al día siguiente a tal hora, entre tal y tal hora, ¿no? Y puede, como vimos, hasta desaparecer la casilla o no estar la persona y estar cerrado, o sea, ahí ya se fija. Pero el ejemplo que nos dio Maxi, si la persona que nos atendió es la persona que tenemos que notificar, aunque la cédula diga constituido, el abogado puede plantear la nulidad, pero no va a tener respuesta favorable. Y si carece de tiene algún otro defecto la cédula, por ejemplo, al no ser confrontada, sale sin un sello, o sin una firma, o sin una fecha, y se notifica igual, y tiene la firma del oficial notificador. Es válida. Es válida, porque cumplió. Sí, siempre que esté cumplido si hablamos de la notificación del traslado de la demanda, porque es el acto de notificación más neurálgico, ¿no?, en el proceso, y está atendido, como nos dijo el ejemplo máximo, por la persona a la que va dirigida, no hay razón para decretar la nulidad por un rigorismo formal. Los civilistas y quienes estudian Derecho y han estudiado los principios, digamos, del acto jurídico y cuáles son los requisitos para la existencia de un acto lícito, claro que tenemos que contar con firmas, con fecha, son elementos del acto. Pero en este caso, al no contarnos la cédula, no traen como consecuencia su nulidad. ¿Alguien más? Pregunten tranquilos, que estamos para eso. ¿Creo que nos pide algo? En el caso el libramiento de las cédulas de gente del civil, de los traslados bajo responsabilidad de la parte actora, lo vemos, y ustedes también lo ven a diario, en el caso de algunos ejecutivos, vamos a decir TDF o algunos financieros, que vamos al domicilio, no vive ahí, y puede pasar que no viva ahí, ¿por qué? Porque es la casa paterna, el chico no vive más ahí porque cumplió la edad, se casó, vive en otro domicilio, pero es donde vivía cuando sacó el préstamo o tenía ese domicilio. Pero vamos a esa casa y nos dice el padre, no, mirá, es mi hijo, pero no vive aquí. Y entonces los privados no vive ahí. Y después sale bajo responsabilidad de la parte actora. Pero nosotros le estamos diciendo que no vive. Y esto es frecuente. O sea, no es que nosotros nos encontramos con un mandamiento o una notificación bajo responsabilidad de la parte actora o un mandamiento, uno cada. No. Esto es cíclico. ¿Ustedes consultan si les pueden entregar el domicilio actual del hijo? ¿Para qué? Entonces pregunto. Sí, lo podemos hacer. Sí, lo podemos hacer. Pero no es una tarea que... No es la tarea, lo hemos hecho, pero ya no lo hacemos mal. No se hace mal, por lo mismo que te comenté al principio. Me ha pasado... Los informes de los oficiales, los notificadores, no lo leen nadie. Me ha pasado, me ha pasado, Sergio, que tuve que hacer una cédula y me remitía a la última cédula que se había enviado y estaba el informe del oficial notificador diciendo que
la persona a la que se tenía que notificar tenía nuevo domicilio en tal lugar y llevamos un escrito pidiendo que se... Uno en un millón. Yo tengo una pregunta. Si te traslado la demanda, No tenés que preguntar, vos lo hacés. un domicilio real, un domicilio laboral. Voy con el requerido. El requerido no se niega a firmar. El procedimiento se deja azul igual. A ver, ya queda notificado. Yo sé que. O sea, si vos lo identificaste, es la persona. Y vos das fe de que le estás entregando a él. No va a estar la firma. Con el que los invite el Código Procesal y la reglamentación que se acuerde la Corte del Poder Judicial hace que ese acto que vos no tenés la firma sea válido aunque no tengas notificación, excepto en la notificación. No, la del penal. La del penal, si es domicilio real, se la dice, después tuvimos de la Cámara de Apelaciones, cuando existía una zona en Río Grande, decía que si voy al domicilio real a notificar una sentencia, la notificación tiene que ser personal a una persona. Una sentencia de Código Penal, de instrucción, tiene que ser personal al real. No está escrito en el código, es un oficio que envió los juzgados hace un tiempo atrás, pero por un fallo de la Corte de la Cámara de Apelaciones del nada más. Bueno, primero les queremos agradecer, te voy a cortar la palabra, a ustedes por haber participado, pero vamos a hacer un agradecimiento especial a Alejandro, que vamos a ser sinceros, desde que tenemos curso de notificaciones siempre ha sido el único que se ha prestado a hacer. Siempre ha estado predispuesto a poner un tiempo y darnos poco o mucho que nosotros podemos asimilar. Así que, y al juez que no le consultamos. Y es el juez que tenemos nosotros de referencia cuando tenemos dudas sobre algunas notificaciones. Y esto para los chicos nuevos, para los chicos nuevos que están en mesa de entrada, que recién ingresan, existen 2 libros escritos por el doctor donde dice, y es clarísimo el procedimiento de la mesa de entrada, con los ejemplos de los escritos, de las cédulas. Son 2 libros, no sé si los tienen en los juzgados, pero sería bueno que los busquen. Sí, en la biblioteca y piden las copias. En la biblioteca hay, así que es una tradición. Sí, los mandan. Así que, de la forma de que quiero... No, para me queda uno. Y la Está el material de ingreso para el material de ingreso. Lo piden y se lo mandan, pero es muy importante y está muy bueno. Muy bueno porque se ven los escritos, está por salir el tercero en el editorial que vamos a hacer. No, y esta es mi parte. Quiero agradecer a los notificadores que hace 10 años están con nosotros. Vamos a ver. Bueno, Sergio, muy emotivo y claro que estamos cerca ya de retirarnos de la actividad judicial. Yo les decía ayer que empecé en el año 89 y cómo no colaborar si he estado en el lugar que han empezado cada uno de ustedes, ¿no? En la mesa de entrada, como meritorio. Todo cuesta mucho. Sé de muchos acá hay abogados, abogadas, así que ese esfuerzo felicitarlos a los que han logrado esos objetivos, a los que lo tengan en mente a no bajar los brazos. Seguir por esa meta, la capacitación permanente, ya lo dice nuestro código de ética en la provincia, también es una virtud muy importante. En la comunidad hoy, en la opinión pública, nos peleamos con los políticos para tener el primer lugar de preferencia, lamentablemente como los peores vistos, ¿no? Lejos estamos de la imagen de un bombero, de la imagen de un policía, de un servidor público,
somos servidores públicos y está en nosotros cambiar eso. No perdamos la esperanza, la capacitación es el camino, esforzarse, esta responsabilidad. Yo le decía a Sergio, he trabajado en distintas provincias, en Santa Cruz, en la provincia de Buenos Aires, en distintos departamentos judiciales, y un poco lo que decía él hablaba bien de él y queda feo, ¿vieron? Pero bueno, a él lo perdonamos. En realidad, sinceramente, ver el funcionamiento de una oficina de mandamientos y notificaciones como la de Ushuaia, creo que tendría que tener otro reconocimiento de parte de los colegas de la matrícula, porque no se da esa eficiencia en el trabajo en otras jurisdicciones del país, por lo menos a lo que a mí me ha tocado conocer. Así que bueno, agradecerles mucho este espacio, sé que es un sacrificio para ustedes, dejan actividades fuera de lo que es el horario laboral, la familia y todo, así que bueno, muchas gracias, yo me estoy retirando y las veces que he colaborado con la escuela, ya les digo, ojalá ustedes mañana ocupen este lugar que estamos haciendo con Sergio para ayudar a los que les toque estar en el lugar donde están ustedes ahora, que son ni más ni menos que compañeros de la tarea que todos hacemos para tener un mejor servicio de justicia. Así que muchas gracias.